Buenas, buenas, ¿cómo están amigos Hola, hola. de Modo Vida? Estamos comenzando el episodio número 44 ya de Ciclo Biblia. Todavía estamos en San Pedro de Atacama y vamos a salir a pedalear hoy, pero como le queríamos grabar este video a ustedes, nos quedamos un día más. En realidad todo fue porque me levanté con dolores hoy. Así Yo que tampoco dormí bien, sí, así que vamos bueno, otra vez. dijimos un día más. Así que le estamos haciendo compañía a Aldo y de paso estamos aprovechando de hacer esto, también algunas ediciones y demás y ya, si Dios quiere, saldremos mañana. Bien, este episodio es de los capítulos del 1 al 11 de Primera de Reyes y lo titulamos La diferencia entre sabiduría y prudencia. Antes de pasar a este repaso, vamos a orar y pedir la dirección de Dios en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, te damos porque nos dejaste tu palabra para que podamos aprender más de ti, para que podamos aprender de esas historias que quedaron registradas para nosotros hoy. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y también con cada uno de los que esté mirando este video, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en Primera de Reyes y esta semana leímos más de 7 capítulos, Sí. leímos 11 capítulos, así cerramos lo que es la historia de Salomón, por lo menos en este libro, porque lo vamos a volver a ver en las crónicas. Los primeros 2 capítulos todavía tenemos a David vivo. Al principio del capítulo 1 se cuenta que él ya estaba muy anciano, que no podía mantener el calor corporal y le consiguen una nueva esposa o No llega a ser una esposa, muchacha eso, es que una cumplía muchacha. el rol, digamos, de concubina, que se llamaba Bisac, que va a aparecer después nuevamente, se la va a mencionar. Se aclara que él no tuvo relaciones con ella, simplemente le servía y le daba calor en las noches o durante el día. Sí, era como... Ella estaba postrado, por lo Sí. que entendemos. Sí. Ya no estaba muy activo. Y este capítulo va a continuar hablándonos de Adonías, que es uno de los hijos de David, el hijo mayor que le quedaba vivo. que se proclama rey. Claro, su padre ya no estaba muy activo, como dije antes, y él, creyendo que ya eran las últimas de su papá, Dijo, le voy a ganar de mano. tenía que haber un rey, ¿no? Sucesor, y como él era el mayor, se creyó Y no como solo... digno. Sí, y lo interesante es que no solo él se la creyó, sino que también parte de los que estaban con David. Claro, aparte de los oficiales de David, como Joab, este Ajá. personaje ilustre del cual ya vimos sí, varios detalles de su y historia. también el sacerdote Abiatar. Pero así también había personas que no apoyaron a este rey Adonías. Acá se menciona al otro sacerdote, que es Sadoc. Se menciona también al profeta Natán y a Simei, que es como la primera vez que se lo menciona. Hay otro Simei, pero no se cree que es el mismo, no se considera que sea la misma persona. Obviamente Natán va y habla con Betsabé y le dice: tu vida y la de tu hijo están en peligro porque se proclamó rey Adonías cuando se había prometido a tu hijo Salomón el trono. Así que tenés que ir a hablar con el rey. Así fue Betsabé y habló con el rey, que ya, como dijimos, estaba, sí, por lo que sabemos, haciendo el manejo del reino desde la cama. Y bueno, le reclama a Betsabé la promesa que había hecho David y le dice: te prometo que hoy tu hijo va a subir al trono. Así que ese mismo día David le concede el trono a Salomón, estando Adonías de fiesta por haber sido proclamado rey en otro lugar. Sí, es ungido Salomón como rey. Escuchan cómo estaban proclamando rey a Salomón en la ciudad y cómo él se fue y se sentó en el trono. Y obviamente Adonías tuvo miedo, así que corrió al templo. Al templo no, al tabernáculo, al altar, como una forma de resguardar su vida, porque obviamente podría llegar a Salomón mandar a matarlo. Esto no pasó. Salomón le dijo: si te portás bien, no se va a quedar un pelo tuyo a la tierra. Así fue lo que le dijo. Así que bueno, esa fue la promesa que le hizo Adonías a Salomón, así que siguió vivo. Y eso es lo que pasa más o menos en el capítulo número 1. Sí, en el capítulo 2. En el 2, David, antes de morir, habla con Salomón y le aconseja sobre un montón de cosas, sobre un montón de pasos a seguir al tomar el trono. O sea, le da el consejo, básicamente, de... Y órdenes. Porque órdenes, también sí. es como que le delega a Salomón ejecutar justicia sobre algunas personas y, bueno, piedad sobre otras. Por ejemplo, sobre Joab. Sí.
que dice que 2 veces derramó sangre inocente en tiempo de paz. Y eso, perjudicando también la reputación de David en sí, esto. como esa sangre recayó sobre David, digamos. Por eso es que él siente que no está en él hacer justicia y le pide a Salomón que lo haga. Y también que tenga, que siempre recuerde, digamos, tener bondad con Barzillai, que fue una de las personas que lo hospedó cuando él huía de Absalón, por decirlo de una manera. Esa parte de la historia también ya la leímos. También menciona a Simei, Al otro Simei, que fue el que lo había apedreado a David en la misma parte de la historia, cuando él huía de Absalón. Que también David le había perdonado la vida. Que lo maldice y le tira piedras. Que le tenga cuidado, porque vemos que él era parte de lo que era la tribu del rey Saúl. Claro, de Benjamín. Entonces había que tener cuidado porque era tendiente a traicionar a la corona, básicamente. Exactamente, del linaje del rey anterior, básicamente. Obviamente David le vuelve a recordar a Salomón que se mantenga fiel a Dios, que sea inteligente, que sea prudente en su actuar, porque Dios prometió que iba a preservar en el trono a su linaje siempre y cuando se mantenga lo fiel. elijan a Dios, que lo adoren solo a él. Ahí tenemos también en este capítulo la muerte del rey David. Muere David y ahí Salomón empieza a ejecutar todos estos pedidos que le había dejado el rey. Dentro de los cuales estaba ejecutar a Joab, que Joab se refugia en el templo. Primero, antes de eso, ¿qué hizo Adonías? Este picarón al que se le había perdonado la vida, usa a Betsabé nuevamente para que interceda, digamos, por él, que hable con el rey Salomón y que le pide al rey Salomón esta concubina con la que empieza el libro que se le había dado a el rey David cuando todavía estaba vivo, que era Abisac. Obviamente, Adonías no es que, ay, qué linda que es Abisac, la quiero para mí, sino que era una estrategia política, tenerla a la mujer que era de David. Salomón es muy conciso acá. Sí. No titubea, sino que dice, por más que le dijo a la mamá, pedime lo que quieras y te lo concedo, no te lo voy a negar. Cuando la madre le dice que su pedido era en realidad un pedido de Adonías. ¿Y cuál era el pedido de Adonías? Claro, Salomón, o sea, no cayó en la trampilla, digamos, y le dice, bueno, le había advertido a Adonías que si se portaba bien, pero está ya tramando sus artilugios, así Atrevido. que, ¿qué pasó con él? Va a morir. Sí. Y acá se menciona al nuevo líder del ejército o de la seguridad de Salomón. Ya se empieza a mencionar también algunos oficiales de su corte. Y esta persona se llamaba Benaías. Era esta persona que fue quien tuvo que ejecutar a Adonías y más tarde, como habías empezado diciendo, a Joab. Sí, Joab también se quiso refugiar en el santuario, digamos, en el altar. En el altar. Volvió Benaías a hablar con Salomón y le dice, mira, no quiere retirarse del altar. Bueno, mátalo ahí mismo. Básicamente. Así que sí. Arremetió contra Joab y lo terminó matando. Y después se comenta también esta tercera persona que habíamos dicho, Simei, de quien había hablado David a Salomón. Salomón le dice a Simei que tenía que permanecer en los muros de la ciudad y no irse. En cuanto se iba, moría. Claro. Se le escapan esclavos. Él va y los busca saliendo de la ciudad, creo que a los 2 años. O por ahí fue. Sí, creo que sí. 3 años, perdón. Al cabo de 3 años se le escaparon 2 esclavos. ¿Por qué no podía salir? O sea, ¿y por qué murió a causa de haber desobedecido a Salomón? El punto era que esta persona era alguien que podía traicionar a la corona y, ¿cómo se diría? Tramar planes, pero no me sale. Sí, era un revoltoso, podríamos decir. Conspirar, esa es la palabra. Entonces, por eso era importante que él no saliera. Bueno, Salomón es interesante que Salomón le perdona la vida, pero con la condición, al igual que a su hermano. Al hermano. Claro. Pero cuando desobedecen no hay segundas oportunidades para Salomón. Mi palabra se va a cumplir y la cumple. Así entonces después termina el capítulo 2 diciendo que así se fue afirmando el reino de Salomón. En el capítulo 3 se nos menciona que él se casa con la hija de un faraón. Esta tenía también un objetivo político de alianzas.
Y algo muy triste que vamos viendo en este capítulo 3 es que se hacían sacrificios en lugares altos. Si bien eran sacrificios a Dios, pero eran en lugares que se utilizaban para dioses paganos. Incluso Salomón participaba de esto. Como que se empieza a pervertir, digamos. Como vemos que ya se había empezado a pervertir Ajá. la adoración a Dios con esto Ujú. de los sacrificios y tal. Y ahí seguido de esto se menciona cuando Dios le dice a Salomón pedime lo que quieras, y Salomón, muy conocida esta parte de la historia, ¿Qué pide? Sabiduría. y Dios, me encantan estos versículos, que si tuviera que decir mis versículos favoritos creo que son estos, van desde el 11 al 13 por ahí. Estoy viendo un poco borroso porque me está para dar alta migraña, perdón, no veo muy bien. Acá Dios le va a decir, ya que podías haber pedido todo y pediste sabiduría, lo cual agradó mucho a Dios, también te voy a dar prosperidad, riquezas, larga vida, si me seguís siendo fiel. Esto resaltemos que fue a través de un sueño que Dios le habló a Salomón, no tuvo este diálogo con Salomón. Después se menciona también una otra parte muy conocida de la historia de Salomón, que es un ejemplo que vemos de lo que era su justicia empleada con la sabiduría que Dios le había otorgado, que es cuando dos mujeres vienen con un bebé, una de ellas dice que perdió el bebé, murió el bebé, se acostó arriba del bebé y cambió el bebé por el vivo, y estas dos mujeres se disputaban, digamos, la... ¿De quién era el bebé que había quedado vivo? Claro, quién era realmente la mamá del bebé que quedó vivo, y Salomón manda a partir el bebé. Sí, como conocemos, Ya que habitualmente se dice las dos una lo salomónica tienen. respuesta. Mitad y mitad, lo partimos al bebé al medio, le damos la mitad a uno, la mitad al otro. ¿Está bien? Obviamente ¿Están de esto acuerdo? implicaba que el bebé moría, entonces la mamá verdadera, la mamá que realmente amaba, se reveló. Incluso es muy interesante algo que yo no recordaba de esta historia, es que la otra dijo, ni para mí ni para ti, que lo partan. Re Sí. mala esta mujer, que lo partan, dijo. Ahí salta la luz que, claro, eso mismo. que no era la madre. Capítulo 4. Tenemos los oficiales. Empieza a contar quiénes eran los oficiales del rey, y después menciona también quiénes eran los intendentes que estaban a cargo de varias partes del reino. Después se nos menciona lo que fue la prosperidad del reino de Salomón. Se va a contar todas las riquezas que él tuvo, que adquiría también tributos de otros sobre los que él era soberano, la cantidad de alimentos y provisiones que tenían no solo su pueblo, sino también su reino, su palacio. Su corte. Ajá. Y que Dios concedió sabiduría a Salomón como a nadie más. Menciona un par de personas con las que se lo compara, y que él tuvo entendimiento sobre muchas cosas, que escribió proverbios, escribió poemas, y sobre conocía sobre la naturaleza, ¿sí? Sobre las plantas, los animales. Habrá sido botánico, habrá sido... Sí, disertado de todo. zoólogo, sí. Sabía mucho. Pasamos al capítulo siguiente. Capítulo número 5, comienzan los preparativos para la construcción del templo. Recuerden que David en su momento había querido construir el templo, Dios le dice que no, vos no lo vas a hacer, pero tu hijo sí. Así que acá Salomón comienza con su cometido, que es el de... Hasta el capítulo 8, 5, 6, 7 y 8 vemos eso. Al principio se nos cuenta que Hiram, que fue el mismo que le llevó maderas a David, ahora también le ayuda a Salomón llevándole maderas. Después se va a mencionar los detalles en cuanto a las medidas, los adornos, cómo fue construido este templo. La cantidad de obreros que estuvieron trabajando en la construcción del templo también. Porque él acá, esto es un punto importante, él recluta personas para poder ir hasta Tiro, donde estaba Hiram, para trabajar juntos con los hombres de Hiram, para ir trayendo estas maderas y también parte de lo que se iba construyendo. Después se va a mencionar también el mobiliario, y se menciona otro personaje también importante, que es otro Hiram, no es el mismo Hiram, que era muy hábil con el bronce, quien va a hacer todo lo que era de bronce, y se mencionan las dos columnas del atrio del templo y las carretillas, o digamos las bases donde iban las fuentes de agua. Ajá, que eso se usaba para lavar lo que eran los utensilios y los animales para los sacrificios. Los sacerdotes sí se lavaban en la fuente principal después de hacer los sacrificios. Sí. Bueno, muchos detalles que vemos acá, muchos detalles nuevos. Al que le guste la arquitectura y que le gusten los números, esto es exquisito para eso.
Empieza a mirar, buscar, dibujar, Ajá, sí, sí, sí. imaginarse. A nosotros Sí. nos costó bastante imaginarnos Ujú. cómo era, o tratar de resolverlo a eso. Ajá. Después el mobiliario también. Era bastante diferente, podríamos decirlo, lo que fue el tabernáculo que viajó en el desierto, el que era desarmable. Era el doble de tamaño, Sí. las medidas eran todas el doble. Y en el 8 vemos que se manda a traer el Arca del Pacto, que se encontraba, digamos, en Jerusalén, pero no estaba en el templo, En el entonces tabernáculo. lo traen al templo. Ujú. Recordamos que había hecho una carpa para ponerla al El arca. Y el tabernáculo construido en el desierto estaba en Gabaón. Y ahí hacían normalmente los sacrificios, los rituales, las fiestas. Pero bueno, ahora al tener este templo todo se iba a trasladar a este lugar que era la ciudad de David, Jerusalén. Aunque creció. Sí, estaba bastante más grande. Mucho más diferente ahora. Otra cosa que no aclaramos es que duró 7 años la construcción del templo. Sí. Duró bastante tiempo. Y fue recién al siguiente año de haberse terminado el templo que se trajo el arca, esto que vemos en el capítulo 8. Y así como fue con David, que fue todo un ritual, que habían sacrificios durante el traslado del cofre al templo, sucedió en esta ocasión. Después hay una hermosa oración de Salomón, donde él pide a Dios que siempre mire con bondad a quienes se dirigieran a él a través de este templo o en dirección, o sea, mirando hacia el templo, quien se dirigiera a Dios arrepentido, mirando hacia el templo, encuéntrese donde se encuentre, que Dios escuche esas oraciones. Sí. Es no muy lindo esto, después léanlo el capítulo 8. Sí, no realzando el hecho del templo, sino porque ahí estaba la presencia de Dios. O sea, que Dios siempre considere ese lugar como su hogar, digamos, dentro del pueblo de Israel. Eso es lo que buscaba Salomón. Y en el capítulo 9 es la segunda vez que Dios se le aparece por sueños a Salomón. Y acá le contesta su oración del capítulo 8. Y Dios no le alaba por lo exquisito que fue todos los detalles de este Qué templo. lindo, gracias por el templo Sino lindo que me le hiciste. recuerdo una vez más que si Él se mantiene intachable y recto, Dios siempre va a estar ahí entre ellos. Y le dice, aclaremos que le dice, si no adoran a otros dioses que no sea yo. Esto es importante recordar, que Dios le aclara esto. Después se mencionan otras actividades de Salomón, en la que se nos cuenta, por ejemplo, que él comerciaba con caballos, compraba a Egipto. Recordemos que él era suegro de un faraón, así que seguramente tenía contactos y poder. Claro, tenía relación comercial con Egipto. Él probablemente le añadía valor y los revendía a otros reinos. Eso le daba mucho poder también a Salomón, el ser el que proveía de carros y caballos de guerra a otros. Y bueno, se menciona también el oro que él tenía, de cómo hacía el comercio de oro, también que él construyó una flota marítima. Muchas cosas sobre cómo fue grande el reinado de Salomón. Sí. Israel nunca fue tan grande y tan poderoso como en la época de Salomón. Eso. Ni el territorio más amplio, o sea, todo lo mejor de Israel estuvo en el gobierno, en el reinado de Salomón. Y era tan grande el reino de Salomón que llegó hasta Saba, mucho más allá que Egipto. En lo que se cree que puede ser donde está Yemen o actualmente, ¿no? O Etiopía, digamos, bastante África ya. Y llega la reina de Saba a ver todo esto, a escuchar de la sabiduría de Salomón y realmente quedé impresionado. Interesante lo que dice. Yo no me lo creía hasta que vine y lo vi. O sea, evidentemente se hablaban grandes cosas de Salomón y efectivamente eran ciertas. Ah, mira, me equivoqué. Lo de los carros está en el versículo 10 recién. Lo del comercio con caballos y carros. Bien, y llegamos al capítulo final, el 11, en el que, ¿qué pasó con este hombre El tan triste sabio? título que tiene este capítulo. Salomón se desvía del Señor, dice mi Biblia. 700 esposas y 300 concubinas. Hay que tener tiempo, ¿eh? Hay que tener tiempo. O sea, David ya había tenido problemas y tenía, no sé, muchas menos. Pero nuevamente Salomón cae en
en la lujuria. Exactamente. Pecado en Si este bien problema muchas de igual estas que el alianzas padre. matrimoniales probablemente eran con fines políticos, pero sí, se fue de tema ya Salomón. Pero no es tanto la lujuria, o sea, sí es un problema que Dios no aprueba, pero la consecuencia de esto fue mucho más allá. Al él priorizar tanto esto, terminó amando más a sus esposas y mujeres que a Dios mismo, porque estas mujeres seguramente lo convencían de que le construya lugares de culto para sus propios dioses, porque estas mujeres muchas no eran hijas de Israel. Entonces querían Sí, adoraban dioses mantener paganos. sus dioses, sus cultos a dioses paganos, no renunciaron a eso. Y Salomón, como las amaba y como tenía recursos, le construía lugares de culto para sus dioses. Y así, poco a poco, porque así sucede muchas veces, cuando nos alejamos de Dios no es de un golpe. Sino que es un proceso Paso a paso. lento y que no nos damos cuenta muchas veces. Salomón Como que tenía tan hacemos cosas tan pequeñas que parecen insignificantes, pero después terminan alejándonos zarpado. Digamos, Salomón tenía tan repartido su corazoncito, podríamos decir, que se fue diluyendo su fe, su amor a Dios, su fidelidad a Dios, se fue diluyendo, se fue desparramando. Entonces no pasaba solo por la cantidad de mujeres que tenía, sino por que ya no lo tenía Dios en primer lugar. Obviamente esto le disgustó mucho a Dios. Y él, por respeto a su padre David, no le quitó el trono estando él en vida, pero sí su reino iba a decaer después de su fallecimiento, digamos. Pero sí, obviamente, en vida él tuvo muchas personas que se levantaron en contra de él. Por ejemplo, se menciona a Adad, se menciona a Rezón y se menciona a Jeroboam. Bueno, ¿cómo titulamos a esto? Es bastante extenso estos 11 capítulos, como vieron. ¿No es lo mismo? Sabiduría que prudencia. ¿Saben que Salomón era sabio? Sabía muchísimo de un montón de cosas, pero tener la sabiduría no nos asegura la prudencia, porque la prudencia es poder usar esa sabiduría para tomar decisiones correctas. Prudentes. Y no siempre fue así con este rey. Fíjense, hay una parte, vieron que Hiram, por ejemplo, algo que me llamó la atención a mí, Hiram, quien le proveía de maderas y quien le ayudaba también a transportar el oro en los barcos, porque bueno, Hiram era de Tiro, eran personas que no solamente tenían caracterizados por la buena madera, sino que, digamos, navegantes. Salomón le da ciudades en pago por haberle ayudado a construir el templo y su palacio y sus cosas. Bueno, va a ser inteligente y le va a dar buenas ciudades. No le dio buenas ciudades, le dio ciudades que no eran de valor para él. Esto le va a traer problemas más adelante. Pero la cosa es que yo me preguntaba, ¿cómo es que si era tan inteligente no se dio cuenta que estas ciudades no le eran útiles a Hiram? Y después, obviamente esto es lo de las cantidades de mujeres. De las 700 mujeres. ¿Qué pasó con la sabiduría de Salomón en ese momento? Abandonó el grupo. Sí. La sabiduría abandonó el grupo. Y otra cosa es que cuando él manda a pedir hombres que vayan un mes, eran 3 grupos. 3 grupos. Que rotaban cada 3 meses. Entonces, un mes estaban allá y 2 meses estaban en su casa. Un mes estaban allá, digamos, en lo que era la obra. Con el Líbano. Y esto no era muy voluntario, o sea, era medio voluntario, digamos. Y después también se menciona que tenía obviamente oficiales, intendentes, y Jeroboam justamente también estaba a cargo de lo que era en la casa de José, para justamente todo esto de la construcción. O sea, muy linda la idea de construir todos estos edificios hermosos, pero se necesita mano de obra para eso. Y también para después todo lo demás, que era cuidar el almacenamiento del alimento, cuidar la recolección de tributos, todo lo que era el comercio. O sea, había muchos trabajos que, si bien en una parte de estos capítulos se nos dice que la mayor parte de los trabajos pesados se les imponía a los que no eran israelitas, sino a los que estaban sometidos al reino, pero también los israelitas tuvieron que hacer diferentes tareas
que se volvió una carga. A eso quería llegar. Que este rey súper sabio, digamos que no se dio cuenta de las consecuencias que iba a traer esto. Y cuando él muere y asume su hijo al trono, una de las primeras cosas, que ya me estoy adelantando, porque eso es parte del siguiente ciclo de Biblia, es bajarnos un poco la presión porque tu papá casi nos mata con todo lo que nos exigía. Entonces yo me preguntaba también, ¿por qué la sabiduría de Salomón no le permitió ser prudente? Y acá recordamos una cosa. La profecía de Samuel. ¿Se acuerdan que los jefes de Israel le pidieron a Samuel un rey? Queremos un rey, queremos un rey. Ese fue Saúl, el primer rey. Samuel les recordó las consecuencias de tener un rey. Una de esas consecuencias iba a ser que el pueblo iba a ser, podríamos decir, esclavo de sus propios hermanos. Sí, porque obviamente para mantener un reino, poco a poco iban habiendo consecuencias. Había distintos rangos jerárquicos. Iban a haber favoritos, iban a haber... Política, básicamente. Sí, creo que sí, la política. Y obviamente siendo nosotros personas tendientes al error, no iba a ser un reino perfecto, así que nada. Sí, acá se empieza a ver esas consecuencias. Exactamente. O sea, Salomón construyó un reino súper poderoso, pero eso también requería que el pueblo a veces sufriera las consecuencias. ¿A qué costo? Sí. Bueno, básicamente lo que queríamos dejar de enseñanza hacia ustedes con esta historia es que Dios nos da a nosotros la inteligencia. Si se la pedimos, Él nos la da. Si la pedimos, nos la va a dar. Pero esa inteligencia, si no es prudente, si no es fiel a Dios, no nos va a llevar a buen puerto. Esa sabiduría, ese entendimiento que nos da Dios, lo tenemos que utilizar correctamente, con autocontrol, con templanza, pero sobre todo con fidelidad, para poder cumplir justamente los propósitos de Dios al otorgarnos esos dones, esas virtudes. Así que esa es más o menos la reflexión que tomamos de estos capítulos. Claro, nosotros podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tenemos la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a ser prudentes en el uso de ese conocimiento, no nos sirve de nada. Sí. De nada me vale. Bueno. ¿Hasta acá el ciclo bíblico de hoy? Sí, quedó bastante larguito, pero bueno. Esperamos sus comentarios si alguno de ustedes quiere compartir con nosotros qué fue lo que aprendieron de estos 11 capítulos. Lo que más les gustó. Y así los leemos y vamos contestándoles. Hasta el próximo. Chau, chau.